Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recuerdo a nuestros participantes que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Iniciamos con este importante tema, permiso de trabajo para tareas de alto riesgo, esquema técnico. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenas tardes, bienvenida. Hola Lina, buenas tardes para todos. Bueno, que arranquemos nuestro cronómetro para que nos dé justo el tiempo. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos con esta comunidad. En el día de hoy vamos a ejecutar nuestro tercer tema de esta comunidad con los 20 temas que tenemos asignados y pues como lo mencionó Lina, vamos a hablar de permisos de trabajo para tareas de alto riesgo, pero desde un esquema técnico. No vamos a mirar tanto como el formato que lleva, que no lleva, sino cuál es el esquema técnico que requieren ustedes para poder diligenciar sus formatos o modificar sus formatos. La idea es que con esta conferencia ustedes puedan tener el criterio suficiente para modificarlo, ajustarlo, mejorarlo o complementarlo con lo que veamos acá respecto a sus tareas de alto riesgo. Entonces, nuestro objetivo, definir un esquema técnico básico para diseñar los permisos de trabajo de tareas de alto riesgo. Tenemos 3 objetivos específicos, entonces vamos a identificar qué tareas de alto riesgo exigen permiso de trabajo en Colombia. ¿Qué tareas de alto riesgo requieren lineamientos para permiso de trabajo como objetivo 2? Y nuestro objetivo 3 es un esquema básico del permiso de trabajo, es decir, cuáles son los numerales que debe contener mi permiso y vamos a explicar algunos porque todavía encontramos permisos de trabajo donde simplemente llenamos y pues ni siquiera analizamos qué es lo que estamos colocando o qué es lo que estamos firmando. Entonces, Lina, vamos contigo para lo del sondeo, a ver cómo nos va. Ya tengo aquí mi libretita lista para poner los porcentajes. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Les recuerdo a nuestros asistentes que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿el permiso de trabajo es obligatorio en Colombia para todas las tareas de alto riesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿No o sí? Contesten, por favor, seleccionen la respuesta correcta. 10 segunditos. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos en sus pantallas los resultados. El 13% nos dijo que no y el 87% nos dijo que sí. Recuerden que al finalizar, la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿quién es el responsable de la custodia de un permiso de trabajo? A, el trabajador, B, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa o C, el residente HCE SST. 10 segunditos para que contesten.
Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados en sus pantallas. El 17% nos dijo el trabajador, el 68% nos dijo el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en la empresa y el 15% nos dijo el residente HCE SST. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué es lo más grave de firmar un permiso de trabajo sin verificar? A, no conformidad, B, nada, pues queda soportado con la firma, o C, falsedad en documento privado. ¿Ustedes qué dicen? Rápidamente, 10 segunditos para que contesten. Les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya la ingeniera Erika nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al finalizar, así que muy atentos a la acción educativa del día de hoy con la ingeniera Erika. Muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y los resultados en pantalla. El 29% nos dijo no conformidad, 16% nada, pues queda soportado con la firma y el 55% nos dijo falsedad en documento privado. A las personas que hasta ahora están ingresando, les recuerdo que la conectividad en cada acción educativa debe ser de un 80% de permanencia para que se cuenten como asistentes y se puedan certificar. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para afiliados a la compañía. Listo, ingeniera Erika, te dejo con los asistentes para que iniciemos. Bueno, muchísimas gracias. Estuvo muy chévere ese sondeo. Creo que en la primera pregunta ahí puse una cascarita y bueno, cayeron. Vamos a ver cómo nos va la solución. ¿Recuerdan nuestra conferencia del 23 de marzo donde hablábamos de esquema legal de tareas de alto riesgo? Pues de ahí digamos que seguimos como con la secuencia respecto a esta comunidad de tareas de alto riesgo. Entonces hay alguna información que trajimos de ahí para que ustedes recordaran y los que no estuvieron en esa presentación igual el material lo tienen ahí en Posipedia como ustedes saben. Entonces, recuerden que tenemos o inicialmente siempre se hablaron de 5 tareas de alto riesgo. Estas que están acá, confinados, trabajo con sustancias químicas, alturas, energías peligrosas, en este caso la parte digamos como eléctrica era como la que más en Colombia se manejaba y trabajo en caliente. ¿Por qué? Porque una tarea de alto riesgo siempre está asociada a su consecuencia más grave, que es la muerte. Luego, dentro de todos los procesos de investigación de normatividad nacional e internacional, hemos ido ampliando un poco este tema de tareas de alto riesgo y por el tema de mortalidad que tienen estas tareas, pues se asocia también excavaciones e izaje de cargas. Entonces, quiero con esta conferencia mostrar unos puntos desde mi perspectiva como experto en la comunidad para que ustedes lo analicen. No quiero cuestionar la normativa, jamás haría eso siendo nosotros como la aseguradora también del Estado y nuestro Ministerio de Trabajo, que es un aliado estratégico en todo este proceso. Simplemente dejar las inquietudes para que sean ustedes los que concluyan si deben hacer la consulta, si deben pedir información, si deben dejar como está o esperar a que en unos años salga la norma, etcétera. Entonces, la idea de nosotros en Positiva siempre es que ustedes mismos sean los que tomen las decisiones respecto a una serie de herramientas y de mecanismos que dejamos a su disposición para que sus trabajos sean mucho más eficientes y tengan mucho mejor controlados sus riesgos. Entonces, en Colombia existe una normatividad asociada solo a 2 tareas de alto riesgo, que es la resolución 1409 del 2012, artículo 17, y la resolución 491 del 2019, artículo 17. Eso significa que en nuestra primera pregunta, donde les puse la cascarita, la pregunta decía, ¿todas las tareas de alto riesgo es obligatorio firmar permiso de trabajo? Aquí entramos en una discusión. ¿Por qué? Porque si solo hay 2 normas que me obligan a tener un permiso de trabajo con 2 tareas de alto riesgo, las otras no necesariamente son obligatorias porque no hay una norma que las reglamente o que dé los lineamientos. Entonces, la pregunta 1, donde decíamos si todas las tareas de alto riesgo es obligatorio firmar el permiso de trabajo por normatividad, por esquema legal, por matriz legal de nuestro ministerio, es obligatorio solo en 2 tareas, alturas y espacios confinados. En las otras tareas, es decir, en estas que están acá, excavaciones calientes, sustancias químicas, energías peligrosas, izaje de cargas, en teoría no existe una norma que las reglamente.
Por lo tanto, no hay una obligatoriedad normativa que me indique a mí que es necesario firmar permiso de trabajo. Entonces, era para aclarar esa cascarita de la pregunta 1. Diferente a los lineamientos que ustedes definan en su sistema de gestión, porque muy seguramente en su sistema de gestión ustedes tienen identificadas dentro de su matriz de peligros cuáles son sus tareas de alto riesgo. Y las medidas de control que establecen muy seguramente un control administrativo es el permiso de trabajo seguro. ¿Eso qué significa? Que desde el sistema de gestión sí se vuelve obligatorio la firma de un permiso de trabajo, pero porque tú lo has definido en tu sistema de gestión, no porque la ley te obligue a hacerlo. Entonces, en la primera pregunta, por eso se hablaba de obligatoriedad en Colombia, o sea, a través de esquema normativo, solo es obligatorio en 2 normativas, que es alturas y espacios confinados. En las demás lo defines tú en tu sistema de gestión y se hace obligatorio por tu sistema de gestión, pero no aplica para la otra empresa que dentro de su sistema de gestión no tenga contemplado otro tipo de permisos diferentes a estos. Entonces, para que lo tengamos claro y en el sondeo final nos vaya súper bien. ¿Qué nos dicen las 2 resoluciones que vamos a analizar? ¿Qué es lo que pasa con el esquema legal cuando hay una ausencia de una norma? La norma nos dice a nosotros que en ausencia de un estándar nacional podemos irnos a un estándar internacional. Pero digamos que un estándar internacional no me puede decir a mí que es obligatorio tener un permiso de trabajo en sustancias químicas o en izaje de cargas, porque es una norma que aplica para otro país. Entonces aquí hay que separar 2 temas. ¿Cuál es la obligatoriedad normativa? Y cuál es el estándar que yo defino dentro de mi sistema de gestión. Entonces, algo que queremos hoy es, en ausencia de las normas que reglamentan las otras tareas de alto riesgo, pues vamos a tomar estas 2 como base, porque si ustedes se fijan, este es un reglamento técnico para trabajo en alturas y esto es un reglamento técnico para trabajo en espacios confinados. Entonces, muy seguramente, más adelante, como vimos en la conferencia de legislación, estamos en un proceso de, digamos, como ¿cómo se llama? Perdón, reglamento técnico para sustancias químicas y hay un proyecto de energías peligrosas para la parte eléctrica, modificar una parte en el decreto 1072 en este momento. Entonces, digamos que en algunos años muy seguramente saldrán las normas de estas 2. Me quedaría un poquito caliente excavaciones e izaje de cargas. Entonces, la idea hoy es darles a ustedes el lineamiento para que con base en estas 2 normas, ustedes definan en su sistema de gestión si van 2 cosas. 1, si van a tener permiso de trabajo para las tareas de alto riesgo, aunque no sea obligatorio por esquema legal. Eso lo definen ustedes, porque la norma no se los exige, lo definen ustedes como tal. Solamente exige en Colombia la norma para estas 2 tareas de alto riesgo. Y el segundo punto es coger la base de estas 2, ¿cierto? Y de esa base montar entonces el permiso de trabajo o la estructura del permiso de trabajo de las otras resoluciones, de las otras tareas de alto riesgo, aunque no estén reglamentadas, porque al no estar reglamentadas, pues no hay unos lineamientos que seguir. Entonces yo los tengo que definir si dentro de mi sistema de gestión yo defino que todas mis tareas de alto riesgo van a tener permiso de trabajo seguro. Estamos en la línea, ¿verdad? Entonces arrancamos con 1409. ¿Qué nos dice? Es un mecanismo mediante el cual yo verifico y controlo previamente todos los aspectos que están contemplados en la resolución, que estén capacitados, que tengan el curso, que tengan el examen, que tengan el arnés, que tengan el anclaje, que tengan la delimitación del área, bla, 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 cuyo objeto es prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo. O sea que si estamos hablando de todas las tareas de alto riesgo que están acá, entonces ahí está el objetivo que ustedes pueden plantear para todas sus tareas de alto riesgo cuando hagan su procedimiento de tarea de trabajo y definan que dentro del procedimiento está el formato. Entonces, el permiso de trabajo en caliente es un mecanismo mediante el cual la verificación y control previo de los aspectos relacionados tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidente de trabajo a través del ejercicio de la soldadura o el trabajo con izaje de cargas, etcétera. ¿Sí ven? La idea es tomar lo que tenemos como normativa de línea base para poder ir definiendo mis otras tareas de alto riesgo que no tienen normativa. ¿Qué dice la norma de trabajo en alturas? Que este permiso, o sea, el permiso de trabajo, solo se emite, estamos hablando de la obligatoriedad, solo se emite para trabajos ocasionales, o sea, tareas no rutinarias. Las cuales deben ser definidas por el coordinador de trabajo en alturas. ¿Dónde las definen? Pues en su matriz de peligros. Ahora, dice que puede ser diligenciado
por el trabajador o por el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Entonces, el mismo ejercicio podríamos hacer para trabajo en caliente. Este permiso será emitido para trabajos no rutinarios definidos por el coordinador de tareas en caliente o el coordinador HCE y será diligenciado por el trabajador o el empleador y debe ser revisado y verificado en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en caliente o el coordinador HCE. Si no quieren crear un cargo adicional, no hay ningún problema. Cuando se trata de trabajos rutinarios en alturas, nos dice que no es obligatorio tener un permiso. Dice que debe implementarse una lista de chequeo, que será revisada y verificada en el sitio de trabajo por el coordinador de trabajo en alturas. Entonces, muchas empresas de nuestro sector, como para blindarse en todo, como esto al principio la gente empieza a interpretar y esto sí, esto no, y muchas veces no nos quedan claros, eso, permiso de trabajo para todo. Así yo pinte todos los días, sea rutinaria, permiso de trabajo y lo voy a poner diario. Resulta que la norma, ninguna norma en este caso, por ejemplo, trabajo en alturas, define que el permiso de trabajo sea diario, semanal o mensual. Eso lo definen ustedes dentro de su programa, ¿sí? O su reglamento de trabajo, su programa de trabajo de la tarea de alto riesgo de la que estemos hablando. En este caso, el reglamento técnico para trabajo en alturas define que tenemos que tener un programa de protección contra caídas. Entonces, en mi programa de protección contra caídas, yo defino que el permiso de trabajo será diario, semanal, mensual, dependiendo de las condiciones que yo tenga, obviamente, de esas tareas no rutinarias. Si lo defino también para tareas rutinarias, pues lo defino en el documento. Recuerden que la norma siempre nos da el lineamiento mínimo que yo debo cumplir, no el máximo. Significa que si yo quiero, sea rutinario o no, permiso de trabajo y además le pongo lista de chequeo, es potestad de ustedes como empresa, solo que deben analizar cuánto en tiempo, en procesos productivos y en ejecución, pues nos toma llevar, diligenciar todo este tema. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces es chulear, ¿no? Cumple, firme aquí y listo. Pero no hubo un análisis de la tarea, no hubo un análisis de riesgos, no hay una divulgación de los riesgos, no hay una verificación real de los puntos de anclaje o de los EPPs ni nada, y entonces firmamos a la loca por el tiempo. Entonces yo a veces sugiero a mis clientes o a las personas con las que trabajamos es, haga lo mínimo que le pide la norma, pero hágalo bien hecho. No se ponga a abarcar un montón de cosas y hacerlo por hacer, porque al final de la conferencia vamos a ver qué pasa cuando uno se pone a llenar diciendo que cumple sin verificar y sin leer realmente lo que están firmando, que muchos trabajadores también pasa. El trabajador le pasan el permiso, firma y sale para pintura. Y arriba o adentro del espacio confinado. Y ni siquiera saben lo que se contempló dentro de ese documento. ¿Ok? Entonces, seguimos. En cuanto a trabajo en alturas, digamos que ahí están como los esquemas básicos que nos dice de permiso de trabajo que le puede aplicar para cualquiera de los demás tareas de alto riesgo. Aquí en espacios confinados, que entramos con la resolución 491 del 2017, también artículo 17, mire que hice como el ejercicio de comparar y digamos que, pues para qué se inventa uno lo que ya está inventado. Entonces ya hicimos un reglamento técnico para alturas, pues hagamos un reglamento técnico para espacios confinados, vamos mirando y pues coincidencialmente el artículo es el mismo. ¿Qué dice el artículo 17 en espacios confinados? Implementar un procedimiento para los permisos previo al inicio del trabajo en espacios confinados. Mire que aquí sí me pide un procedimiento para los permisos. En la resolución de alturas no me pide un procedimiento para los permisos. Simplemente me dice que debo tener un permiso. Entonces aquí ya la de espacios confinados empieza a ser un poquito más profunda. Muy seguramente la 1409 del 2012 al 2019, pues en el proceso de análisis que hace todo el equipo técnico que tiene el Ministerio de Trabajo cuando somete este tipo de documentos, análisis de todos nosotros cuando lo publican y que hagamos observaciones o comentarios o las mesas de trabajo, muy seguramente hay unos aportes técnicos bastante interesantes también de parte de los participantes y se dieron cuenta que hay que definir un procedimiento para los permisos previo al inicio del trabajo en espacio confinado. Aquí dice que el permiso es obligatorio, por eso les decía, solamente hay 2 normas en Colombia que te obligan a tener un permiso de trabajo para esas 2 tareas. En las otras no es obligatorio porque no hay una norma que defina esa obligatoriedad, porque tampoco se dan los lineamientos, ¿verdad? Dice que se diligenciará y se firmará de común acuerdo entre los trabajadores involucrados
y supervisor en el sitio de trabajo. O sea, en el caso de espacios confinados, entonces el trabajador, el entrante y el supervisor. ¿Ok? ¿Qué dice en esta norma de espacios confinados que también lo tiene la resolución 1409 ahí en un parágrafo del artículo 17? Si hay otro tipo de actividad de alto riesgo, no sé, alturas, energías peligrosas, trabajo en caliente, que se haga paralelo o en un área de influencia de la tarea de espacios confinados, el permiso o permisos deberán contener la evaluación de dichos peligros y la toma de controles. Es decir, voy a hacer un espacio confinado, pero además ese espacio confinado me implica un descenso de más de 30 metros, lo que implica trabajo en alturas. Entonces significa que yo tengo que diligenciar los dos permisos como tal y debo cumplir con el esquema de los controles de riesgos. ¿Cuál sería mi recomendación? Si es la misma empresa y son los mismos trabajadores que van a hacer la misma actividad, pues uno podría unificar el permiso de trabajo que se llame permiso de trabajo en espacios confinados con trabajo en alturas. Y haces un solo formato y metes todo lo de los dos en un solo que abarque los dos lineamientos que pide la resolución de cada uno y te haces un solo permiso para no tener que poner a firmar dos permisos que básicamente repiten lo mismo. Ahí les hice el comparativo y realmente los dos permisos piden lo mismo. El de espacios confinados pide un poco más de cosas por el hecho de que ha evolucionado más este tema de tareas de alto riesgo en Colombia, pero básicamente son recomendaciones. Eso no está en la ley y ustedes son autónomos. Yo en mi trabajo cuando hago dos tareas, pues defino un solo permiso de trabajo para las dos tareas porque son los mismos trabajadores. Diferente a que yo tenga 5 muchachos haciendo trabajo en caliente aquí afuera y abajo tenga unos en espacios confinados y arriba tenga unos colgados soldando, pintando en trabajo en alturas y sustancias químicas, por ejemplo. Tendría en teoría que hacer 3 permisos de trabajo porque son 3 personas diferentes haciendo actividades diferentes, es cierto, pero los 3 trabajos deben estar conectados dentro del análisis de riesgo de las 3 tareas que estoy haciendo, en el espacio en el que lo estoy haciendo y la duración de cada una. Entonces, ahí entra un factor importante, como en construcción tenemos diferentes contratistas, entonces tengo la empresa constructora grandísima y esta subcontrata al hidráulico, al eléctrico, al mampostero, al estructural, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son empresas subcontratistas diferentes, que tienen personas diferentes y que tienen HCs diferentes, entonces a veces se firman permisos de trabajo, cada uno por su lado, y no hay una integración o no hay una interacción de eso. Si recuerdan en la conferencia que les menciono del 23 de marzo, el accidente fatal que hubo porque un trabajador murió por electrocución, justamente porque habían trabajos en paralelo y el interventor no informó a las áreas que estaban involucradas y hubo una fatalidad porque un grupo de trabajo subió el suministro de corriente, la alimentación, y el chico que estaba trabajando en la otra área, que nada que ver con estos dos, que estaba ya trabajando, arreglando una herramienta, una máquina, entonces genera la circulación de electricidad y ¡pum! Entonces muere. Entonces, eso es lo importante que ustedes deben tener en cuenta, que siempre se debe establecer la evaluación de los peligros de todas las tareas que uno vaya a realizar, no solo para tareas de alto riesgo, también para todas las tareas a las que tú le vayas a hacer algún tipo de permiso o ATS en este caso, y los controles que vayas a establecer. Entonces, esto también nos puede aplicar para sustancias químicas, calientes, izaje, excavaciones, etcétera. ¿Qué nos dice la norma? Aquí hay un punto importante de la norma de espacios confinados que puede entrar a confundir a los lectores o a los que adaptan esta normativa en su trabajo. Dice la resolución de espacios confinados: lo anterior, o sea, esto de los permisos de trabajo, no exime al empleador o contratante de contar con otros permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. Entonces, espacios confinados me obliga a tener permiso para espacios confinados, ¿sí? Pero dice que no exime a la empresa de contar con otros permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. Aquí también hay una interpretación que quisiera manifestar muy respetuosamente a los que redactan los textos. Recuerden que las actividades de alto riesgo están reglamentadas por un decreto, que son los trabajos con el IMPEC, el manejo de explosivos, etcétera, etcétera, y se llaman actividades de alto riesgo, que son diferentes a tareas de alto riesgo. Entonces, cuando uno lee a la minucia, se da cuenta que de pronto puede confundir a las personas
con respecto a que si es actividad o que si es tarea o que si es trabajo. Entonces, recordemos que en este caso estamos hablando de tareas de alto riesgo, no actividades de alto riesgo. Entonces, digamos que el texto se puede interpretar para las tareas que estamos analizando, porque todo tiene que ver es con tareas de alto riesgo. ¿Listo? Las actividades, como mencionan, recuerden que en nuestra matriz de peligros, que fue nuestra conferencia anterior, hablábamos de si hacíamos el análisis de peligros por actividad, proceso o tarea. Entonces, en este caso, recordemos que siempre el análisis de riesgo se debe hacer por tarea. Por lo tanto, siempre enfóquese en la tarea más no en la actividad, porque pues si lo hacemos por actividad o por proceso, como lo vimos en el ejemplo de nuestra matriz anterior, pues podemos obviar cosas que nos pueden afectar posteriormente en la ejecución de la tarea. Entonces, mi conclusión como nota experta es: solo se exige permiso para trabajo de alto riesgo, alturas y espacios confinados, no para otras tareas. En ese orden de ideas, el texto puede generar vacíos en el esquema legal y técnico, ya que no se definen lineamientos para otros permisos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en este punto? Como a veces cuando hay un vacío jurídico en la normativa, por lo general en el caso de un fatal, ustedes saben que digamos que el esquema siempre es proteger a la persona que fallece, pues porque es el que pagó el pato por el error de él, de nosotros, del maestro, de pitos o de flautas, del equipo, del proveedor. Entonces, realmente siempre hay que tratar de blindar la compañía lo que más se pueda. Entonces, aquí viene mi recomendación. Aunque no sea obligatorio desde el punto de vista legal tener permiso de trabajo para tareas de alto riesgo que no estén reglamentadas, mi recomendación es que diseñen sus permisos de trabajo, lo incluyan dentro de sus sistemas de gestión, dentro de sus procedimientos de trabajo seguro y los hagan con base en la normatividad existente en Colombia, el esquema legal, y lo complementen con normativa internacional. O con aspectos técnicos internacionales que le puedan permitir a ustedes tener un enriquecido documento que pueda contener toda la información que prevenga el accidente o el muerto en este caso, o que si sucede pueda demostrar que usted como empresa hizo todo lo posible por evitar que eso pasara, y ahí pues entramos en el tema del dolo y la culpa. Entonces es mi recomendación como experta en la comunidad. Entonces, como vamos a hacer permisos de trabajo para todas nuestras áreas de alto riesgo, aunque solo sea obligatorio en 2, entonces ustedes allá en sus apuntes o en su esquema que vamos a realizar, vamos a chulear lo que deben tener los permisos. Guiándonos aquí, yo que hice, fusioné las dos, alturas y espacios confinados, lo que nos pide el artículo 17, hago unos aportes sencillos que creo que deberían ir. Y adicional a eso, digamos que vamos a poner cuáles son los esquemas técnicos internacionales que pueden apoyarnos en ausencia de una norma nacional. Entonces, nombres, apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores autorizados. Aquí les pongo un asterisco porque recuerden que para estar autorizado hay que cumplir con unos requisitos que vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y de la persona que autoriza el trabajo. En el caso de alturas, tenemos un coordinador de alturas. En el caso de espacios confinados, un supervisor de espacios confinados. En las otras tareas, pues no nos pongamos a inventar ahora el cargo de supervisor de sustancias químicas o supervisor de trabajo en caliente. Claro, si tú como empresa tienes la posibilidad de formar y capacitar a una persona para que sea supervisor o coordinador de eso, buenísimo, porque pues eso le da mucha más amplitud, mucha más capacidad a la persona para tener claridad sobre la condición que va a controlar. Pero si no, pues nos tocaría limitarnos a ¿qué? A la persona que está como HCE, ay, perdón que me rasca la nariz, no sé por qué, a la persona que es responsable de HCE o SST, como ustedes la quieran llamar, porque es la persona que tiene la competencia para identificar peligros y controlar riesgos de todo el ejercicio de la obra en la que tú estás, no uno específico. Ya sabemos igual que también en el tema de alturas y espacios confinados, el mismo coordinador HCE es el mismo supervisor y es el mismo no sé qué, pues por el tema de no crear cargos nuevos, no pasa nada. Si usted tiene la capacidad con un solo coordinador de mover todos sus frentes de trabajo, bienvenido sea. Si tiene apoyo y eso, ya lo definen ustedes en su sistema de gestión. Fecha y hora de inicio y terminación de la tarea, es decir, en el momento en el que la empezamos y la vamos a terminar según la proyección que hace la programación de trabajo. Descripción de la tarea, aquí es muy importante decir qué vamos a hacer, porque es que a veces terminamos diciendo, no,
es que yo voy a hacer esta mampostería aquí hasta el 6º piso, y uno vuelve al otro día, en el caso que lo haga por semana, y el tipo ya va en el 12º piso, ay, qué pena, es que usted no me rindió muchísimo, disculpe, y las condiciones cambiaron, y pues obviamente eso hace que el permiso tenga que ser cancelado o reestructurado, incluyendo procesos sancionatorios y no sé qué. Luego, verificación del procedimiento, o sea, esa tarea como tal tiene un procedimiento, pues en algún momento la empresa tuvo que haberlo socializado, tiene que estar publicado, divulgado, cuando digo publicado, los que tengan intranet o todos estos temas, o debe estar en alguna carpeta y el trabajador y todos deben conocerlo. Entonces, esa persona que está firmando debe verificar que sí esté y puede colocar ahí procedimiento HSQ 0 no sé qué o procedimientos ISOMA 00 no sé qué, para que lo pueda relacionar ahí. Eso ayuda mucho a soportar en caso de una investigación, pues uno se remite al documento o al formato que ustedes están relacionando ahí. Tipo de trabajo. Aquí nos metimos a internet desde el punto de vista jurídico. ¿Qué es tipo de trabajo? Entonces ustedes dirán, no, pero pues el tipo de trabajo es ¿qué? De alto riesgo, temporal, no sé qué. Entonces aquí hay una definición de qué tipos de trabajo desde el punto de vista jurídico, que en la bibliografía está la fuente. Es trabajo subordinado, dependiente, asalariado, independiente, autónomo, temporal, eventual, intermitente, nocturno, peligroso y trabajar por equipos. Es decir, aquí usted debe marcar si es de un contratista, cuál es el contratista, si es si es temporal, no es temporal, si es nocturno, sí, bueno, obviamente es peligroso porque es una tarea de alto riesgo. Si va a utilizar algo adicional, es decir, qué tipo de trabajo desde el punto de vista de contratación, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del Código Sustantivo del Trabajo, qué tipo de trabajo es. Entonces es importante que ustedes lo tengan ahí también claro. Sexto, el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud. Esto es importante, ¿por qué? Porque además de que yo tenga un examen médico, recuerden una cosa, la resolución 2346 me define a mí que yo debo hacer exámenes médicos para todas las personas que van a trabajar y si en alturas, pues un concepto de aptitud, pero no me dice la vigencia de ese permiso. No hay una norma que te defina que un permiso de trabajo, perdón, que un examen médico venza en 1 año, en 3 meses o en 6 meses. Desde el punto de vista clínico, los que son médicos que nos acompañan el día de hoy saben que un permiso de trabajo, que un examen médico ocupacional no necesariamente tiene que vencer al año, ¿cierto? Porque si usted, por ejemplo, hoy tuvo una lesión, ya mañana la condición inicial con la que fue evaluado, pues cambia, ¿cierto? O si, por ejemplo, los que sabemos el tema de los paraclínicos, que usted en 15 días puede subir o bajar los triglicéridos y no sé qué, pues podríamos decir que un paraclínico puede vencer a los 15 días o puede no ser objetivo, no hablemos de vencimiento porque ninguna norma habla de vencimiento de exámenes, no puede ser objetivo con respecto a la variación de la persona o de la condición de salud. Entonces es muy importante que aquí haya un autorreporte, que la persona nos diga, oiga, yo me siento enfermo, estoy como mareado, yo mejor no me subo o no me bajo en el caso de espacios confinados, o mire, yo trabajé anoche hasta la 1 de la mañana en horas extras y son las 7 y me van a mandar allá a espacio confinado, yo tengo sueño, dolor de cabeza, yo prefiero, pues el jefe le dije, pero no me hizo caso, lo puede poner en el permiso y el HC está, en la, digamos, como en la autoridad o en la potestad de decir no hace la actividad porque las condiciones no son las adecuadas. Luego, verificación del procedimiento de la tarea. Entonces, ya tengo el procedimiento, que es el documento que verificamos en el punto anterior, pero para mí es muy importante, porfa, ¿me ayudas? Para mí es muy importante que la persona sepa qué es lo que va a hacer, que la persona tenga claro qué es lo que va a hacer. Bueno, eso es como, oiga, yo le doy la instrucción de vaya de la derecha a la izquierda y en el punto se devuelve de para atrás. Yo le tengo que preguntar al trabajador si le quedó claro el procedimiento y que me lo repita, que me diga cómo lo va a hacer. Porque a veces asumimos, mire, el solo hecho de un trabajador ponerse un arnés, damos por sentado que ellos se saben poner el arnés. Y tenemos fotografías que hemos mostrado en nuestras conferencias con la argolla dorsal que debería ir aquí en la espalda, la encontramos así o la encontramos para allá, porque los trabajadores no se saben poner el arnés. Entonces, es importante que verifiquemos el procedimiento. Bueno, ¿usted de dónde se va a conectar? De acá. ¿Usted de dónde va a apoyar los pies para hacer el descenso? ¿Con qué usted va a cortar allá? ¿Con qué se va a iluminar? ¿Con qué va a pintar? ¿Con qué no sé qué? Exactamente para que tengamos claridad todos, no solamente el que firma, sino el trabajador de qué es lo que vamos a hacer. Y si hay dudas, pues despejarlas de una vez ahí.
Cuando ya se haya analizado el tema, mire que aquí habla el procedimiento de la tarea. Si ven por qué es importante cuando aquí me hablan de actividad en la norma, que era lo que yo les mostraba ahorita, ¿cierto? Actividades de alto riesgo y acá ya hablo de tarea. Entonces es mejor como tener claridad que nos guiamos siempre cuando tenemos un vacío jurídico, una duda técnica jurídica en la norma, pues yo lo que hago es llenar el argumento. Y como digo, pues si a mí la GTC 45 me dice que yo debo hacer análisis de peligros por tarea, pues entonces estamos hablando de tareas y no de actividades. Y vámonos con tarea. ¿Qué después tengo que hacer? Un análisis de peligro por actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la identificación? ¿Qué voy a pasar? Las consecuencias, el nivel. Ya sabemos que el nivel de riesgo es alto porque es una tarea de alto riesgo. Estamos que, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y los controles de esos riesgos, ¿cómo los voy a gestionar? Estableciendo las medidas preventivas y de protección. Las dos igual de importantes, porque en las dos normas nos dice, la implementación de medidas preventivas no te exime de las medidas de protección. No es que como yo le di el curso, entonces no le di el arnés. Es que como yo le di el examen, entonces yo no le voy a dar, no sé, la medición de atmósferas peligrosas. No, son un conjunto de medidas que van enfocadas a prevenir accidentes de trabajo. Entonces no nos exime. Por eso ese análisis de peligro por actividad es muy interesante hacerlo. Mi sugerencia en este caso, porque fíjense que mi sugerencia en esto es, desde el mismo procedimiento que está aquí en el numeral 3 y 4, donde me habla de escribir la tarea y luego verificar el procedimiento de la tarea, pues yo ya tengo un trabajo estándar en mi compañía. Entonces yo soy una constructora y mi contratista Pepito hace pilotaje o hace caisson o hace excavaciones. Ah, perfecto. Entonces, todas las tareas que usted hace, ¿cuáles son? A, B o C. Listo. Procedimiento por cada una de esas, análisis de peligros por actividad, Digamos que aquí me está diciendo verificación del procedimiento y aquí me dice que análisis de peligro por actividad. Entonces, digamos que aquí me está diciendo que por actividad, en la GTC 45 me dice que por tarea. Entonces, yo siempre les insisto, vayamos a lo que a nosotros ya venimos dentro del proceso, porque entonces unas cosas por actividad y otras cosas por tarea pueden confundir al personal. Entonces definan un solo lineamiento para todo y eso aplicaría para todo, ¿verdad? Obviamente dentro del esquema legal. Entonces, ¿yo qué sugeriría? Que ya tuvieran como las fichas, ¿sí? Como unas fichas para acá. Entonces, no, yo voy a hacer espacio confinado con soldadura. Frune el análisis. Yo voy a hacer alturas con pintura, Frune el análisis de todo eso, para que ustedes ahí en el sitio de trabajo no empiecen. Bueno, aquí se puede golpear, control, entonces botas. Aquí tal cosa, no sé qué, no. Simplemente ya lo tienen como prediseñado y lo que hacen es socializarlo en el momento. Si algo adicional surge porque la tarea cambia, ah, no, es que ya no voy a pintar con pintura de agua como estoy acostumbrado, sino con pintura de aceite. Ah, hay una condición de riesgo que varía a la ficha que yo tengo ya estándar. Entonces hago el análisis para sustancia química con hidrocarburo, por ejemplo. Es importante y eso nos ayuda a ganar tiempo y a no obviar nada de lo que nos pide la norma. Obviamente, verificación de los elementos de protección personal, ¿de acuerdo a qué? A los controles que establecemos acá, eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque en las medidas que yo establezca de control, pues, ¿cómo las voy a establecer? Pues nos vamos a guiar siempre por la estructura principal. Recuerden que la cabeza del sistema es la matriz legal y la columna vertebral es la matriz de peligros. Entonces, si yo en la matriz de peligros definí esos controles, pues igual los defino aquí en mi análisis o en mi formato o en mi procedimiento, porque es que allá hago con los 5 y aquí hago con 2. No, porque eso hace que empecemos a dejar escapar cositas. Entonces, EPP pueden estar definidos también en una ficha que tú definas los elementos de protección personal de acuerdo a qué, chuleas cuál es cuál no sé qué, y verificas que el trabajador los tenga. No los tiene, si se pueden sustituir, perfecto. Si no se pueden sustituir, pues hay que cambiarlos o no se puede hacer la actividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tengo que hacer excavaciones y uso botas de caucho porque, pues, por el tema del agua? Pero resulta que tengo que hacer descenso a un espacio confinado, entonces con las botas de caucho es más complejo. Entonces, ¿cómo voy a organizar ese elemento de protección personal? ¿Cuál le dejo? ¿O hace primero esto y luego se cambia esto? O algo. Esas cosas deben ir en esa verificación de elementos de protección personal.
Aquí metemos obviamente las dos normas, que son las mediciones atmosféricas previo al ingreso, ¿sí? Y en el caso de trabajo en alturas, verificar la altura de trabajo. ¿Qué me dice a mí la norma de espacios confinados? Cuando yo hago una medición atmosférica inicial, si la atmósfera se consideraría peligrosa, que yo tenga que estarla monitoreando, pues ahí mismo tengo que definir que ahí debe haber monitoreo durante. Si no, la norma me dice aquí que con la sola medición inicial lo puedo hacer y si la atmósfera no es peligrosa y las condiciones no van a cambiar, no tendría que hacer durante. Eso es un análisis lógico. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en un espacio confinado, en un tanque, en un camión de estos que transportan, no sé, leche, y que ustedes saben que pues por el tema del espacio confinado, por las bacterias, los gases, bla, bla, bla. Entonces, yo hago la medición y no hay, pues ¿por qué voy a hacer la medición durante si no hay una entrada del caudal que me permita incrementar esa medición inicial? Entonces, pues digamos que yo defino ahí como supervisor, no voy a hacer durante. Pero diferente a que yo esté en un espacio confinado, como por ejemplo una tubería del acueducto, las grandísimas que tenemos en Chingaza, y voy a hacer trabajo ahí adentro. Son condiciones que mientras yo más baje pueden llegar a variar por la presión, por la condición, por el tipo de bacterias, por si son aeróbicas, anaeróbicas, bla, bla, bla. Entonces yo ahí defino que hay que hacer monitoreo durante también. ¿Eso cómo lo hago? Dentro del permiso. En el caso de la altura, si va a trabajar a 4, a 6, a 10, a 12, de una vez defino la altura más alta y en la descripción del procedimiento, ¿cierto? Aquí digo, primero va a trabajar a 4, luego va a subir a 6, luego a 10 y luego a 12, etcétera. Pero siempre defino la condición más crítica en el caso de la tarea que vayamos a realizar. En un esquema de sustancias químicas podríamos hacer el mismo ejercicio. O sea, va a trabajar en sus sustancias químicas en espacios abiertos o cerrados. Entonces, aquí me aplica monitoreo o aquí me aplica, digamos, como un análisis de caudal de circulación de aire para saber qué tanto caudal de aire entra y sale para la concentración de la sustancia, ¿verdad? Entonces, eso lo defino dentro de mi permiso, ya sea de los otros que estamos hablando. Este es un ejemplo de las dos que existen actualmente. Herramientas y equipos a utilizar, incluyendo el equipo de ascenso y descenso. Para nadie es un secreto que en construcción estamos a nivel, arriba o abajo o a los tres al tiempo. Entonces es importante definir las herramientas, equipos, incluyendo los equipos de ascenso y descenso en el caso de espacios confinados. En el caso de soldadura, igual. Usted va a soldar allá en espacio confinado, entonces, ¿qué equipo va a utilizar para descender? ¿Qué equipo va a utilizar si va a soldar? Entonces la línea de vida no puede ser en poliamida, sino que tiene que ser en guaya o en cable, etcétera. Eso lo tenemos que definir en el caso del análisis anterior de la tarea. Aquí hay otro punto con asterisco que es la verificación de la capacitación y formación. Esto debe ser certificado. Imagínense ustedes ahí haciendo el permiso de trabajo. Venga, ¿usted tiene el curso? Sí, yo lo tengo. Por ahí no esté actualizado, o el señor no le diga la verdad, bla, bla, bla. Entonces, ahorita vamos a ver una estrategia que nosotros hemos diseñado en nuestras obras y nos ha funcionado para poder garantizar esa verificación de qué, de lo que no puedo verificar en campo, como la seguridad social, el examen médico y el curso. ¿Listo? Debo poner la vigencia del permiso. Fíjense que la norma no me está diciendo a mí que el permiso tiene que ser por un día, por 3 días, por 5 días, como tal, sino que me dice que yo lo tengo que definir, ¿verdad? Entonces, en trabajo en altura, si usted va a hacer la misma actividad durante hoy toda la semana y las condiciones no van a cambiar, pues el permiso tendrá vigencia una semana. Lo voy a dejar por un mes, lo voy a dejar por un día. Eso lo definen ustedes dependiendo de la criticidad, de la condición y del entorno en el que ustedes estén trabajando como tal y del desempeño del trabajador, porque puede que tenga actos subestándar que, ¡pum!, le afecten este tema del permiso. Entonces, la vigencia la definimos preliminarmente, pero puede que el señor me diga, es que me voy a demorar una semana colocando esa mampostería, o soldando, o excavando, y terminó antes, pues entonces el permiso, esa vigencia, obviamente lo puedo entonces cancelar antes de que se termine la vigencia porque la actividad ya terminó. Punto importante, verificación de respuesta ante emergencias. Si son tareas de alto riesgo, yo tengo que tener automáticamente un plan de rescate, equipo disponible para emergencia, para rescate, y fíjense que es una de las cosas en las que más fallamos en las tareas de alto riesgo. Y cuando pasa algo es, ¿qué hacemos? ¿Verdad? No estamos hablando de que tengamos que tener la super brigada así como con un entrenamiento de bomberos y que venga el equipo. Y no, porque a veces en construcción
eso no funciona muy bien por el flujo de personal que hay, por la rotación, por la duración de las tareas, ¿sí? Este contratista vino, trabajó 3 días y se fue. Entonces, aquí lo que nosotros recomendamos, o mi sugerencia, es que tengan establecido su plan de rescate con el equipo disponible y se haga una capacitación al personal que va a utilizar o que va a hacer esa tarea y al personal que está entrenado para hacer el rescate o para atender esta emergencia en caso de que suceda. Entonces, yo diría una cosa, aquí muchas veces dicen plan de rescate, sí, y no tienen un plan de rescate, o sea, no hay ni siquiera una cuerda con unas poleas para hacer unos polipastos y rescatar al chico de alturas o de confinados. No hay duchas lavaojos cuando yo voy a trabajar con sustancias químicas, ¿verdad? Muchos de los ejercicios que hacemos no tenemos el equipo ni nada de eso disponible. Entonces, yo automáticamente cuando pongo sí en el permiso y no lo tengo, estoy mintiendo. Y eso es un tema muy delicado, como ya lo vamos a ver. El último punto, digamos como de las 2 normas que sacamos es, hay un punto que dice observaciones. Entonces, aquí es donde yo les digo que les sugiero que pueden colocar esa condición de autorizado a la persona. Por ejemplo, ¿qué observación puedo colocar? El trabajador cuenta con un carnet, que por lo general a veces ellos lo cargan aquí mismo, ¿cierto? Que lo autoriza, ¿para qué? Para que tenga trabajo, entonces debe tener seguridad social vigente, ok, concepto de aptitud médica, ok, inducción SST, tal, divulgación de riesgos de la tarea, que es la divulgación de la ficha que les digo, perfecto. Tiene prueba de alcoholimetría, si en su empresa hacen pruebas todos los días para las tareas de alto riesgo, eso también lo definen ustedes. Se hizo capacitación preoperacional, hay trabajos simultáneos, cómo se coordinó, entonces en esas observaciones hay un amplio espacio para que ustedes puedan colocar lo que no pudieron colocar en todo este proceso, ¿verdad? Estos 2 punticos son los que yo consideraría que deberían incluir en sus permisos de trabajo y que están asociados a las 2 tareas que acabamos de ver, pero también a las demás, porque es que muchas veces el trabajo en alturas está involucrado en todas las tareas de alto riesgo, ¿cierto? Y por eso es importante tener claridad sobre esos 2 puntos. Entonces, requerimientos de aptitud del trabajador. Entonces, ¿qué capacidad tiene ese trabajador para realizar la actividad? Muchas veces ponen al pobre ayudante a que baje allá y saque lo que se cayó, bombee el agua de allá y el pobre tipo, sí, listo, y furundún, se quedó allá. Entonces, hemos verificado esa competencia, esa aptitud, esa capacidad que tiene esa persona. ¿Cómo lo hacemos? Con la capacitación que él traiga, los cursos de capacitación que traiga, pero además los que yo le doy respecto al trabajo, a la tarea de alto riesgo en las condiciones de mi obra. Este punto es importante porque aquí se debe considerar 2 temas de peligro psicosocial, que son condiciones de la tarea y la interfase persona-tarea. No todo el mundo está diseñado para hacer tareas de alto riesgo. Entonces, este punto es muy importante que lo analicen en el ingreso del trabajador, obviamente, no ahí cuando estén firmando, venga, ay no señorita, es que yo le tengo miedo a las alturas, y como que hasta ahora me lo viene a decir, ¿por qué no se hizo el proceso en el proceso de inducción y capacitación? Y obviamente verificar los sistemas de prevención y protección contra caída, los puntos de anclaje, la línea de vida, conectores. Si voy a hacer soldadura, entonces no puede ser en cuerda, sino en cable. Si va a ser con sustancias químicas, entonces cómo protejo de la corrosión a mis elementos, bla, bla, bla. También lo pueden colocar ahí dentro de ese permiso como tal. Como aspectos finales, entonces, digamos que hay unas recomendaciones que nos dicen, como por ejemplo, en presencia de sustancias químicas, contar con la ficha de seguridad. Entonces, aquí me bota automáticamente, cuando yo vaya a hacer mi permiso de sustancias químicas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Inventario de la sustancia, hoja de seguridad de la sustancia, manejo de la sustancia y disposición de la sustancia. Entonces, aquí ya me está dando unos lineamientos de estas mismas normas en cuanto al tema. Que la vigencia, mira, aquí nos dice la norma, yo lo cancelo, suspendo cuando cambian las condiciones que puedan afectar significativamente la tarea. Entonces, ahí ya puedo decir que aunque tenga una vigencia de 1 semana, pero a los 2 días pasó algo que usted cambió como acto con su estándar o hay una condición su estándar, yo tengo que cancelar el permiso y aplica para todas. La tarea rutinaria, ustedes la definen dentro de su matriz y no rutinaria. Vuelvo y les digo, la norma les exige que si es rutinaria, solo lista de chequeo. Si no es rutinaria, permiso de trabajo. Pero si usted quiere hacerlo todo junto y todo, usted lo define en su sistema, no hay problema. Solo que debe cumplirlo al pie de la letra y debe ser evidenciable.
En el caso de un espacio confinado con clasificación baja, pues debe tenerse mínimo un análisis de peligro por actividad. En el caso de que la tarea sea sustancias químicas, que la sustancia química en el rombo NFPA tenga una clasificación baja para riesgos en la salud o explosivos o algo, pues entonces no aplica un permiso, sino que me aplica una ATS, por ejemplo, si usted lo tiene como ATS. Entonces hacemos una ATS y eso lo defines tú en tu sistema porque la norma no te pide nada para sustancias químicas a hoy. Y es importante que todas las tareas de alto riesgo, alturas, confinados o cualquiera, no se haga de manera aislada o en solitario. Siempre debe haber alguien que auxilie, alguien que soporte, que apoye a la persona que está o al entrante o al que está haciendo la actividad como tal. Este es un punto importante para concluir y es los aspectos finales. Aquí cuando hablábamos de que nosotros cogemos en la obra y entonces está la niña con el casco y está con una tabla y entonces la niña coge una tabla y en la tabla entonces ella va así con su tabla y con su montón de hojitas ahí. Niña, que necesita un permiso para hacer esta actividad. Listo. No, hombre, no sé qué. Bueno, línea de vida, cumple, Ernest, deslingas, bla, bla, cumple. Fírmeme aquí y la niña se va. Si yo hago eso de diligenciar un documento privado porque hace parte del sistema de gestión de una empresa, sin verificar, sin que eso sea real, porque fíjese todo lo que me dice aquí, verificación, inspección, garantiza que las herramientas cumplen, garantiza que la medición cumplió, garantiza que el trabajador dio su autorreporte, garantiza el EPP, bla, bla, bla. Con la firma de eso, yo como supervisor o coordinador o responsable de la empresa y yo como trabajador acepto todo lo que dice en ese documento. Y si resulta que lo que digo ahí no es cierto, y recuerden la frase inicial de la conferencia, el permiso de trabajo es un elemento probatorio en un proceso judicial respecto a un accidente de trabajo, una fatalidad, una demanda o un proceso jurídico. Entonces, si yo voy a utilizar el documento, o sea, ese permiso de trabajo como una prueba en efectos de una investigación, dice que es un delito penal y que está castigado hasta con 9 años de cárcel, de acuerdo al artículo 289 del Código Penal colombiano, ¿cierto? Entonces, si usted va a llegar y va a firmar el permiso de trabajo y usted lo firmó y no revisó nada, pero usted no lo utiliza en ningún proceso jurídico, eso no va a pasar de ahí, de que usted cumplió, guardó el archivo y aquí nadie se enteró y no pasó nada. Solo que usted la conciencia no le truene por allá como de que por afán hizo, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas personales. Simple y sencillamente, usted diligenció el permiso de trabajo, cumple, firme aquí, la línea de vida cumple, sí, y es una manila, el punto de anclaje cumple, sí, y es una varilla ahí, como la que vimos en los videos de las inspecciones de peligros, la semanita que yo estuve como maluca. Entonces, si usted llega y lo puso mal y lo guardó, no pasa nada. Puede que lo menos grave que le pase es que cuando le hagan una auditoría, un ente externo o una auditoría interna del sistema de gestión, se encuentre que, ay, mire, el permiso quedó mal diligenciado, una no conformidad. Eso es como lo menos grave que le puede pasar. Pero lo más grave que puede pasar cuando yo firmo un permiso de trabajo sin verificar, sin garantizar que lo que consigné ahí es verdad, y lo tengo que utilizar como una prueba, un elemento probatorio en un proceso jurídico, eso sí, esa falsedad sí me genera un delito penal y es castigado. Entonces tengan mucho cuidado, señores. Por eso mi recomendación a todos ustedes es, a veces queremos abarcar de todo, pero por el tiempo y por el afán, pues hagan lo mínimo que les pide la norma y que ustedes consideren necesario complementar de la norma con otros temas para sus tareas adicionales, ¿cierto? Y digamos que cojan el programa de alturas y el de confinados, y van a hacer el de químicos, y van a hacer el de caliente, bla, 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 ¿cierto? Pero adicional a eso, las listas de chequeo y todos estos documentos que vayan a firmar, háganlos prácticos, háganlos preoperacionalmente, o sea, que ya haya un análisis, que haya una identificación, para que cuando usted vaya a firmar con el trabajador, solo haya que hacer como la verificación y la divulgación, y no ponerse a construir el documento ahí, porque, por ejemplo, si es una tarea de alto riesgo, no es que, bueno, ahorita por el COVID sí, pero bueno, no existe el COVID hace mucho tiempo. Entonces, no, que la tarea de alto riesgo, entonces no sé qué, peligros, biológico, que porque es que las bacterias, que porque en una caja y que no sé qué. Yo decía, pero por Dios, estamos hablando de tareas de alto riesgo,
pues identifique los peligros asociados a esa tarea como tal, ¿sí? Entonces, a veces se vuelve un tema como de criterio para tomar decisiones. Entonces, por eso les digo, es mucho más fácil que ustedes ya tengan como preoperacionalmente todos esos documentos, listas de chequeo, formatos prediligenciados y todo, para que solamente sean analizados en campo y complementados con la información que requieran en campo. Porque por la falta de tiempo, diligenciar sin pensar, sin analizar y sin verificar, expone a un delito. Y ustedes saben lo que implica un delito penal. Pueden perder su licencia, libertad, bueno, todo lo que haya que pagar de multas, bla, bla, bla. Y pues la idea, como no es tener el accidente ni tener el fatal, pues entonces cuando no pasa, pues yo tengo el documento ahí diligenciado chafa, no sé cómo decirlo, de mentiras y ya, y no pasó nada y lo guardé. Bueno, pues nadie se dio cuenta, chévere por ti, que nadie se dio cuenta, pero no es el ejercicio real o de lo que deberíamos llegar. Entonces, por ejemplo, aquí para concluir, las sustancias, las otras tareas de alto riesgo que no tienen normativa en Colombia, entonces es lo que hay que analizar. Entonces, montan su permiso con base en toda esta estructura que estamos viendo acá, ¿cierto? Porque ya hay unas bases, montan su permiso enfocado en ¿qué? En químicos, en peligrosas, en trabajo en caliente, en izaje de cargas, excavaciones. Aquí les puse algunos tips que pueden tener en cuenta, digamos, como en el análisis de riesgo o en el análisis de peligro por actividad o en el ATS, como lo quieran llamar, para que lo tengan en cuenta. Y de la conferencia del 25 de marzo, que la pueden consultar en Posipedia, pueden encontrar la información adicional que les puede servir para alimentar esos permisos de trabajo en alturas, como en el caso de sustancias químicas, que hay un proyecto de decreto, en el caso de excavaciones, que hay una guía del ministerio, en el caso de trabajo en caliente, pues no hay nada en Colombia, pero en OSHA sí se pueden apoyar. Y en la parte eléctrica en Colombia hay un proyecto que es un reglamento SST para el sector eléctrico y pues digamos que está en proyecto, pero pues eso lo pueden consultar en el ministerio, también les puede servir o apoyarse también en OSHA, como les estaba diciendo en la parte anterior. Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado, que les haya quedado un poquito más claro el tema de las preguntas y pues entonces, Lina, vamos con el sondeo a ver cómo nos va esta vez con nuestros chicos. Claro que sí, ingeniera, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a los asistentes, como siempre, que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿El permiso de trabajo es obligatorio en Colombia para todas las tareas de alto riesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿No o sí? Respondan, por favor. Vamos a ver si les quedó súper juiciosos ahí el ejercicio. Muy bien, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 54% dijo que no y el 46% nos dijo que sí. Entonces, cuéntanos, Inge, ¿quién tiene la respuesta correcta? Bueno, muy bien. Miren que en este momento nos damos cuenta que al principio decían que no 13 y ahora subieron a 54. Significa que sí hubo un impacto de la conclusión en el análisis que nosotros dimos. Recuerden que en Colombia, desde el punto de vista normativo, solo nos obligan a tener permiso de trabajo en dos tareas, que es espacios confinados y alturas. Para las otras, no. Entonces, digamos que la respuesta correcta en este caso, desde el punto de vista legal, es no, o sea, la A. Pero si tú lo defines en tu sistema de gestión, que todas las vas a firmar o algo, ya es un tema de tu sistema de gestión, pero no de un esquema normativo de tareas de alto riesgo. Bueno, entonces, muy bien por la respuesta de los que dijeron no. Perfecto, Inge, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Muy bien, ¿quién es el responsable de la custodia de un permiso de trabajo? A, el trabajador, B, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa o C, el residente HCE SST. Contesten por favor rápidamente, 10 segunditos.
Muy bien. Cerramos la segunda pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. Entonces, el 7% nos dijo A, el trabajador, el 71% el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y el 22% el residente HCE-SST. Ingeniera, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Ok, en este sondeo nos fue muy bien porque desde el principio los asistentes la tuvieron súper clara y es que la custodia de estos documentos, tanto del permiso como todo lo que contempla el permiso, hace parte del sistema de gestión de la compañía. No es custodia del trabajador, ni siquiera del HCE, porque la norma sí nos dice que los permisos de trabajo deben estar en el lugar de trabajo, ahí puestos para verificación en cualquier momento. Entonces, la respuesta correcta es la B y inicialmente teníamos 68 y pasamos a 71, o sea que fue un punto claro desde el principio y pues qué bueno por los que lo tenemos súper claro. Perfecto, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. A ver, ¿qué dice la tercera y última? ¿Qué es lo más grave de firmar un permiso de trabajo sin verificar? A, no conformidad. B, nada, pues queda soportado con la firma. O C, falsedad en documento privado. Vamos a ver qué nos dicen ustedes rápidamente. Diez segunditos para que contestemos, por favor. Muy bien. Y los resultados son el 12% no conformidad, 5% nada, pues queda soportado con la firma y el 83% nos dijo falsedad en documento privado. Cuéntanos, Inge, ¿cómo nos fue con este? Bueno, es claro que la respuesta es la C, porque recuerden que la pregunta dice ¿qué es lo más grave? Lo más grave. Una no conformidad para los que contestaron ese 15%, pues es una condición que afecta al sistema de gestión como tal de tu empresa. Pero lo más grave es que puedas cometer un delito y como vimos, pues falsedad en documento privado. Cuando se utiliza el permiso para un proceso jurídico, entra en delito penal y tiene cárcel hasta de 9 años y pues sanciones y multas. Entonces, lo más grave que nos puede pasar de firmar un permiso de trabajo sin verificar y sin que constatemos todo lo que dice ahí es un proceso jurídico por falsedad en documento público. Sí, señora. Perfecto. Bueno, ingeniera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Por supuesto, esperamos verte entonces en una próxima ocasión con una nueva sesión. Claro que sí, Lina, muchas gracias a todos por asistir. Qué bueno que, pues bueno, estamos más del 80% conectados aún, más de 700 personas conectadas. Muchas gracias a todos por asistir y recuerden que toda la información está con bibliografía y la pueden encontrar en Posipedia para que la puedan descargar y los soportes y todo, pues, para la disponibilidad de ustedes. Muchísimas gracias, su servidora, por el día de hoy. Nos vemos creo que el miércoles, Lina. Y pues bueno, espero que les haya gustado y que hayamos crecido todos con este proceso tan interesante de las tareas de alto riesgo. Buenas tardes para todos. Claro que sí, nos vemos contigo el miércoles a las 8 de la mañana con permiso de trabajo en alturas, esquema técnico. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? Sí. Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros.
Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.